Ampliamente de una estafa de más de 2.000 millones de euros. Y cuando digo estafa se enfadan las personas que han resultado engañadas, que han perdido el dinero, porque realmente no ha sido una estafa, fue una operación calculada y preparada, según aseguran ellos, y parece hay pruebas, entre un ministro y un banquero. Hoy contaremos la verdad del caso Afinsa. 150.000 clientes están intentando recuperar lo que no les dejaron con la justicia española a través de los tribunales de Estrasburgo. Mila Hernán Álvarez, bienvenida, ¿cómo está? Gracias, encantada. Clienta de Afinsa y una mujer además que escribió un libro, El saqueo de Afinsa, la verdadera historia de la intervención. Hoy le voy a pedir que nos haga un resumen de esa intervención aquí, con su abogada, que es nuestra colaboradora y querida Virginia López Negrete. ¿Cómo estás, Virginia? Muy buenas tardes, Albert. Tú hasta Estrasburgo te vas a ir a partir la cara para conseguir recuperar ese dinero. Hasta donde haya que ir. Hay que aplaudir ese esfuerzo porque es muy difícil lo que estáis haciendo, muy difícil. Vamos a hablar de ello ampliamente en unos minutos. Pero antes queremos hablar de Afinsa, conocer cómo es posible que una empresa de inversión en sellos que funcionaba bien, en la que confiaron miles, cientos de miles de españoles, de pronto sea intervenida por el Estado de la noche a la mañana. Han pasado un montón de años. ¿Cuánto ya? Hazme memoria, Mila. ¿Cuántos años desde aquel día? Pues el día 9 de este mes de mayo era exactamente 9 años. ¿Y en 9 años se ha recuperado un euro de vuestra inversión? Algunos clientes han recuperado un 5%. ¿Un 5%? Sí, y el resto de los clientes que hemos solicitado que se nos devuelva lo que nos expoliaron hace 9 años, es decir, nuestra filatelia, pues no hemos recuperado nada porque no hemos optado por esa opción, ¿no? La verdadera historia de la intervención, el saqueo de Afinsa. Aseguran estas personas, y Virginia las defiende y en tu libro lo cuentas, que todo se fraguó en un hotel. El Hotel Atrio. ¿Dónde está ese hotel? Bueno, yo no diría que todo se fraguó en el Hotel Atrio. Yo lo que diría es que nos ha llamado mucho la atención a los clientes cuando hemos sabido que en Valladolid hay un hotel de 3 estrellas que se llama Atrio y en el que 5 días antes de la intervención se reunieron el entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y don Emilio Botín. Y nos llama la atención porque es que el nombre de la operación es exactamente igual que el nombre del hotel, Hotel Atrio. ¿Qué pasó en aquella reunión 5 días antes de la intervención? ¿Qué se dijo? ¿Qué se pactó? Nadie lo sabe, pero hay posibilidades y vamos a contarlas porque podría estar ahí el origen de toda la historia. En 2 minutos. El corruptómetro. Así se manifestaban los inversores de Afinsa. ¡Hacienda! ¡Culpable! ¡Gobierno responsable! Zapatero, devuélveme el dinero. Y así, año tras año, desde aquel día en el que el gobierno decidió intervenir, Afinsa y Fórum Filatélico son historias distintas y aquí hoy nos vamos a ocupar de Afinsa. 150.000 clientes, más de 2.000 millones de euros puestos en sellos como una inversión. Se dijo, yo recuerdo, Virginia, Mila Hernán Álvarez, se publicó que erais poco menos los inversores que unos avariciosos, que queríais más dinero y que claro, con el porcentaje que te daban muy superior a un banco, pues ya podías esperar que algo no estaba clara en esa inversión. Y eso es falso, ¿no? Lo fue siempre. Pues eso es falso y eso muestra la peor y menos solidaria cara del español, ¿no? Que cuando se pone borde, se pone borde. Entonces, sobre ahora, todo con el que tiene dinero invertido. No, y con el que está pasándolo mal. Lo que pasa es que, sí. bueno, la risa va por barrios. Nosotros dijimos en su momento, y ahora te comento lo que me has dicho, dijimos, nuestro eslogan era, mañana te puede pasar a ti. Desgraciadamente ahora está pasando. Con preferentes y con muchas otras cosas. Nosotros nos hemos solidarizado siempre con cualquier persona que ha sido víctima de cualquier atropello. Y el nuestro lo es, y lo fue. Y te digo más, este rollo de que éramos unos avariciosos y que nos fastidiásemos, bueno, es la ignorancia supina. ¿Por qué? Porque nosotros, las plusvalías
que nosotros percibíamos por la revalorización de la filatelia, que no intereses, y aquí hay que cuidar muy bien la semántica, porque intereses son lo que pagan los bancos. Claro. Afinsa y Fórum Filatélico eran empresas mercantiles y pagaban revalorizaciones y plusvalías en función de exactamente eso, de cómo se revalorizaba la filatelia. Bueno, pues siempre estaban, Albert, siempre oscilaban entre un punto y medio más de lo que podían pagar los bancos. ¿Qué han hecho los periódicos, la prensa sensacionalista esta que nos lleva triturando desde hace 9 años? Pues que hablan, es que han llegado a cobrar 15%. Vale, se cobraría cuando los bancos estuvieran pagando un 14%. O un 13.5%, ¿me entiendes? Entiendo perfectamente. Recibíais en general un punto y medio por encima de un banco y era una manera de tener un dinero colocado en un lugar donde te revertía beneficios. Al final, eso confiaron cientos de miles de personas y a menudo más que en una entidad bancaria que en algunos momentos, ¿verdad?, no daban un porcentaje que prácticamente no era interesante para la mayoría de inversores. Hasta el punto de reunir 2.000 millones de euros. Cuando uno reúne esa cifra hace daño a los bancos, ¿no? Pues mucho daño. Esa claro. Es la que tenía, bueno, es el importe de la filatelia, 2.100 millones que tenemos los clientes de Afinsa, pero a eso hay que añadir la que tenían los clientes de Fórum, que podemos estar hablando de más de 3.000 millones de euros. Entonces estamos hablando aquí de unas cantidades que se nos escapan. Y se nos escapa a nosotros imaginarlas, pero se les escapaba a los bancos tenerlas. Claro. Entonces, ese es el nervio de la cuestión. Y el que no lo quiere ver así, pues no lo quiere ver así, pero ahí está el asunto, Albert. Y permíteme que apunte, disculpa Albert, un tema importante, y es que efectivamente, que es por donde tú vas, es que el tema hizo mucho daño a las entidades bancarias, porque se estaba detrayendo mucho dinero de poder invertir en las grandes entidades bancarias de este país. Pero es que hay una cosa todavía más importante, y es que, corrígeme Mila si me equivoco, es que Afinsa estaba ya empezando a comercializar oro. Afinsa es una empresa muy importante, filial de una gran empresa estadounidense que se llama Scala, que cotiza incluso en el Nasdaq, y realmente el temor era que todavía pudiera hacer mucho más daño a las grandes entidades bancarias. Lo haría. Habéis hablado de una reunión en un hotel de Valladolid del señor Botín y del señor Rubalcaba 5 días antes de la intervención de Afinsa. ¿Tenéis constancia de qué pasó en aquella reunión? Pues no, porque el señor Rubalcaba no lo va a contar y el señor Botín, razones obvias, tampoco. Bien, no, a mí me parece, tenemos que ser justos, estamos en un medio de comunicación y prueba de lo que van a oír no tenemos. Sospechas sí. ¿Cuál es la sospecha? ¿Quién se moja aquí? Bueno, la sospecha, y además aquí podemos decir un tema muy importante, el señor Martínez Pujalte, la sospecha es que probablemente, y yo me mojo, presuntamente esta captación de capital tan importante que estaban realizando estas empresas pudiera hacer daño a la captación de dinero que pudieran tener las entidades bancarias. No nos olvidemos de que Mila quizás lo podrá apuntar mejor que yo, el señor Martínez Pujalte, y de esto hay una grabación de las sesiones en el Congreso de los Diputados, en el que el señor Martínez Pujalte, y está recogido en el acta de ese día, dice claramente, el señor, insisto, lo que dice el ¿la tienes señor grabado? Martínez Perfecto, pues Pujalte. lo vamos a escuchar mejor por él que por mí. La fecha es 19 de febrero del 2014, Comisión de Economía. Es el señor Martínez Pujalte, el diputado del PP. Se intervino Fórum y Afinsa por una cuestión meramente política, para tapar un escándalo del PSOE, la detención ilegal de 2 militantes del PP. Lo hizo el señor Rubalcaba, que afirmó esa noche en todos los telediarios, llamando él por teléfono a los telediarios, y sé lo que digo, llamando él y diciendo que le sacaran ese corte. He intervenido Fórum y Afinsa con los GEO para asegurar el ahorro de los que tenían el dinero en Fórum y Afinsa. Arruinó a 450.000 personas. Los arruinó el PSOE, encabezado por el señor Rubalcaba, ministro del Interior. Y quiero decir que se manifestaban en la puerta del PSOE, les multaban cada vez que iban, se suicidó gente y carga sobre las espaldas del PSOE. Más claro no se puede decir. Viene a afirmar el señor Martínez Pujalte que en esa reunión
el mundo de la banca, o algunos personajes del mundo de la banca le dicen que esto de los sellos no es del todo legal, hay que aclararlo, hay que intervenirlo. 2.000 millones de euros invertidos son muchos, y ahí deciden atropellar de la manera más salvaje, que es interviniendo. Ustedes dirán, bueno, a ver, han pasado años como para saber qué se hizo bien y qué no se hizo bien. Bueno, hay una inspectora de la agencia tributaria que fue la encargada de hacer ese trabajo, Virginia. Sí, señor. Y que después de hacerlo dijo que la intervención no era mercantil sino financiera. Esa actividad no era mercantil sino financiera. Para que lo entendamos todos, dime la diferencia entre una y otra. Bueno, una entidad financiera. El problema de la cuestión radica aquí en el tema de la contabilidad. La señora inspectora María Teresa Llavar, esta mujer inició una inspección guiada por el gobierno, en virtud de la cual decidió que Afinsa era una entidad financiera. ¿Qué diferencia hay en la contabilidad de una entidad financiera y una entidad mercantil? Pues que si Afinsa es una entidad financiera, los sellos son propiedad de Afinsa, con lo cual tiene una deuda con el cliente. Claro. Sin embargo, si Afinsa es una entidad mercantil, los sellos son del cliente y Afinsa no tiene ninguna deuda. ¿Qué ocurre? Que al calificar la inspectora Llavar Afinsa de entidad financiera, su contabilidad era escandalosamente deudora, porque tenía una deuda de miles de millones con los clientes que no eran poseedores de los sellos. ¿Qué ocurrió con esto? Esto provocó que la inspectora Llavar, a sabiendas, porque había muchísima legislación anterior y muchísimas órdenes hasta europeas que determinaban que Afinsa era mercantil, pero bueno, orquestada por el gobierno o no orquestada por el gobierno, la señora María Teresa Llavar, consecuencia de esta inspección, levantó un acta que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción. Esta presentó denuncia ante el juez instructor de la Audiencia Nacional, que decidió intervenir el 9 de mayo de hace 9 años, este año, la entidad Afinsa. Esa es la diferencia fundamental. Sí, pero con los años. Y efectivamente la señora María Teresa Llavar, con posterioridad, cuando en el año 2010 la Audiencia Nacional, ratificada por el Tribunal Supremo, dice que Afinsa no era financiera, y sí era mercantil, esta señora manifiesta, y se recogió en toda la prensa, que si la contabilidad de Afinsa en su día, cuando ella hizo la inspección, la entidad hubiera sido mercantil, la contabilidad era perfecta. Es decir, el gobierno español... ¿Cometieron un error? Vamos, pero un error... ¿O yo lo llamaría... cometer un error? Pues más o menos, más bien lo segundo, ¿no? Es que eso de buscar... Juan Fluger... Albert... es muy gordo lo que estamos diciendo, es muy gordo, es muy gordo. Grave. Lo que pasa es que yo creo que en las declaraciones grabadas que has puesto de Pujalte, que son muy fuertes, sí, pero yo creo que se equivoca. Él habla de una cuestión, de una detención de 2 militantes del PP, pero yo creo que no es cierto. La intervención se produce el día 9 de mayo de 2006. El día siguiente, por la mañana, en sesión en el Senado, 10 de mayo de 2006, se aprobaba, sin que nadie se enterase porque las portadas las copaban Fòrum i Afinsa, el nuevo estatuto de Cataluña pactado entre el señor Jordi Pujol y el señor Rodríguez Zapatero. Yo creo que esa es la realidad que se quería tapar. Acordaros que fue muy polémico toda la discusión, toda la preparación de aquel estatuto, que incluso hubo denuncias ante el Tribunal Constitucional por parte del Partido Popular, y que lo que se buscaba era desmovilizar las protestas en la calle y quitar eso. Si eso lo sumamos a que estamos en 2006, final de la burbuja, los bancos están dejando de ganar, todavía no han entrado en pérdidas, pero están dejando de ganar y necesitan ingresar de la forma que sea. Yo te recuerdo que la última gran operación para captar pequeños deudores por parte del Banco Santander fue la compra que hizo al Corte Inglés de toda su deuda financiada. ¿Por qué? Porque el Santander siempre ha estado escaso de pequeñas financiaciones, de pequeños inversores. Y esto se puede orquestar, se podría enmarcar en esa operación del Santander por captar pequeños inversores deudores. Entonces, si juntamos las dos cosas, a lo mejor cuadran las fechas. Y ratifica lo que dices, más detalles. Por ejemplo, el ministro Rubalcaba filtró a la prensa la operación a primera hora de la mañana, cuando aún no había empezado el registro de alguna de ellas. Y estaba bajo secreto de sumario. Y llegó antes la prensa que los eran GEOs y UIPs, ¿no? Y antes que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aquí hay una cosa muy clara, Albert, y es que esta mercantil, todo el mundo sabía que era mercantil. O sea, insisto, había informes del ICEX, había informes del Ministerio de Sanidad, había informes de Europa, había informes de abogados del Estado, había cientos de informes. CNMV, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, que nosotros hemos aportado en nuestra demanda y hemos venido aportando en toda nuestra reclamación. Se sabía que era entidad mercantil. Entonces, ¿por qué se decide que es una entidad financiera? Pues se decide porque es la forma de esta entidad poder intervenirla, porque no nos olvidemos
que la ley de sociedades anónimas antigua, actual ley de sociedades de responsabilidad capital, solamente permite la intervención, para que todos los oyentes lo sepan, de una entidad privada única y exclusivamente en un caso, y es cuando la entidad esté en liquidación. Única y exclusivamente, y previamente tiene que ser disuelta. Si no, el Estado no tiene derecho a meter las narices en ninguna empresa privada. Si va mal, pues irá a la quiebra, al concurso, o a lo que tenga que ir, pero no puede intervenir en una empresa privada. ¿Por qué vais a Estrasburgo? ¿No? A Finsa. ¿Qué va? No estaba en concurso. Pero ahora tiene un administrador concursal. Sí, tiene además, tres. Pues ayer tomaron una decisión. Vamos a ver. Pero su día no, funcionaba perfectamente. Perdón, Albert, que te haya interrumpido. No solo es que ya sea discutible hasta la saciedad la forma en la que se hizo y los argumentos dados. Es que además la gestión que se ha hecho posteriormente por parte de los administradores concursales de Afinsa en concreto deja mucho que desear. Afinsa se interviene en el año 2006. Y en el año 2006 estamos todavía en plena burbuja inmobiliaria. Eso es para hacer otro programa, Juan. Tenía unos activos valorados en aquel momento inmobiliarios de cerca de 350 millones de euros. ¿Sabéis que ayer salieron a la venta su cartera de inmuebles por 87 millones, es decir, por la cuarta parte del valor que tenían si se hubiera hecho rápido? Es que estábamos hablando de casi el 15% de la deuda podía haber estado cubierta solo por los activos inmobiliarios. Mila, ese es otro tema para hacer otro programa en el que Mila puede hablar muchas cosas. ¿Quién ha ganado en esta historia? Porque tú has perdido 150.000 euros. No, yo no he perdido. Yo no he perdido 150.000 euros. Mis 150.000 euros están en mi filatelia, que está depositada porque me la han expoliado en las naves de Logista, junto con la filatelia de cientos de miles de personas más. En un polígono de aquí de Madrid. En un polígono de aquí de Madrid. Lo que sucede es que, y déjame que te diga, porque Juan ha apuntado el tema del concurso, solamente una acotación, pues como una cuestión de interés, ¿no? Casi anecdótica. ¿Tú sabes cómo se lleva a Afinsa a concurso de acreedores? Pues se insta el concurso de acreedores por el informe que presenta un despacho de abogados 24 horas después de la intervención, ojo al dato, o sea, toda la noche trabajando como máquinas, plan MacGyver, hacer un informe que es imposible preparar en una noche, y con unos deudores que eran concretamente 3 menores de edad, que jamás se han aparecido en prensa, naturalmente son menores de edad, cuyos contratos eran de un importe de 720 euros y se habían suscrito 3 meses antes de la intervención, con lo cual no eran ni siquiera acreedores formales de la compañía. A ver, yo es que es muy grave todo lo que estáis contando. Es que hay muchos programas aquí, Albert. 9 años luchando, posibles intereses bancarios, una intervención que con los pasados 9 años se demuestra que no era tal, que no era necesaria, y sin embargo a ti, Virginia, te hacen ir a Estrasburgo a demostrarlo. Bueno, ¿Qué pasa con la justicia en España? Yo me he dejado la piel aquí durante 4 años en la reclamación previa, en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional. Pues mira, no han entrado en ningún momento en el fondo del asunto. Han dicho que esto ya fue resuelto por otros recursos parecidos, que no es la verdad, y se han quitado el asunto del medio. Entonces nos hemos visto obligados a ir a Europa, que esperemos que nos pase algo parecido a lo que, perdóname la comparación y el hacerlo equitativo con lo que ocurrió con la doctrina Parot. La doctrina Parot, y con todos mis respetos de todo lo que pueda significar en muchas circunstancias, hay que ser legalistas. La ley es igual para todos. La doctrina Parot en España se hizo muy mal y durante mucho tendió aplicar una ley irregularmente a ciudadanos que podrán ser terroristas o no terroristas, pero se aplicó irregularmente porque el código y la ley no se modificó durante todos esos años, y al final estas personas tuvieron que ir a Europa que les diera la razón. Yo espero que en este caso ocurra lo mismo. Europa tiene una legislación y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene un convenio en el que ayuda mucho en todo este tipo de cosas, y además tiene un artículo, el artículo número 1, el protocolo número 1, que defiende a capa y espada y con uñas y dientes el derecho de propiedad de los miembros, de los ciudadanos de los Estados miembros. Y aquí realmente ha habido una expropiación y una expoliación del derecho de propiedad de miles de inversores en Afinsa, miles de compradores de los sellos, que realmente han visto su derecho de propiedad totalmente expoliado. Y eso Europa tiene que recogerlo de alguna determinada manera. Completamente. Bueno, además, estamos recibiendo algunas llamadas de gente que ha invertido en Afinsa. Teléfono 915331851 y corruptómetro, el correo electrónico, corruptómetro@intereconomia.com. En unos minutos las escuchamos. Bastantes amigos, alguno de los afectados por el caso Afinsa, y alguno quiere aclarar cosas. Cuéntanos. Sí, por ejemplo, José Manuel, que dice que no es exactamente 1,5 puntos de margen de beneficio lo que daban bastante más. Dice que en alguna ocasión pagaban con unos cheques y donde se cobraban esos cheques no los declaraban siempre. Eso es lo que nos dice José Manuel.
Claro que... ¿Qué sabéis de esto, Virginia, Mila? Yo no tengo ni idea, Mila sabía un poco más. Pues pero... esto es un cuento chino de José Manuel, o como quiera que se llame, porque esto de que no lo declaraban, bueno, él puede hacer con sus declaraciones de la renta lo que le dé la real gana, pero evidentemente los cheques se cobraban en función de las plusvalías que percibíamos por la inversión en filatelia, y desde luego puedo dar fe de que estamos hablando de un punto y medio por encima de lo que pudieran pagar por intereses la banca, punto. Yeah. Así que José Manuel no está diciendo las cosas como Que eran. te pase luego los datos para que seguro que le conoces. Eso, que me pase, eso, que te pasen los datos, No, que no, hay tenemos, mucha tenemos el teléfono, sombras. o sea que estaremos encantados de hacértelo llegar con el permiso de José Manuel. Y otra cosa, ¿no hay un fondo de garantía que asegure el dinero invertido ahí que se ha perdido en estos 9 años? No, porque esto es una entidad mercantil. Claro. Si fuera una entidad financiera, sí, como ha ocurrido con el Banco Madrid, esa es la diferencia para que nos entiendan. Banco Madrid es una entidad financiera y como tal el gobierno tiene derecho a vigilarla con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con el SEPLA, con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí tiene que haber un fondo, porque el gobierno tiene que asegurar que esa actividad, que depende relativamente del gobierno, funcione correctamente, ¿vale? Sin embargo, en una empresa mercantil, el gobierno no tiene que tener ningún tipo de fondo de garantía. Es como si pedimos un fondo de garantía para que funcione Nestlé, Repsol, claro. O la empresa de mi cuñado, por ejemplo, ¿no? Más mensajes, Oriol. Sí, y preguntas sobre todo. No, dice Enrique, no entiendo por qué Martínez Pujalte dice esto en el Congreso y no lo denuncia a los tribunales. ¿Nadie debería actuar de oficio ante graves acusaciones como las que hemos oído? A eso permíteme que le conteste yo, Albert. También. Una muy buena pregunta que le haría yo al 95% de políticos de este país, los cuales todos políticamente y en sus foros denuncian cientos de miles de cosas, y realmente en los tribunales nos encontramos con que nadie denuncia nada. Y voy a poner casos muy cercanos. Pujol. ¿Qué pasa con el tema Pujol? Todos los miembros, y hablo de todos, y hablo de Ciudadanos, y hablo de PSOE, y hablo del PP, y hablo de todos. ¿Cuántas querellas hay en los juzgados, por favor? Ninguna. Estamos los que estamos siempre, que estamos dando la cara, intentando luchar un poco por este país para que se levanten las alfombras y realmente se haga justicia. Pero realmente yo, las pocas querellas que conozco es la de, lo voy a decir de verdad, la de UPyD, que presentó con el tema de Bankia, ejerciendo la acción popular. Hay que pocas más, pocas más conozco completamente. Mila, yo espero que se haga justicia. La pena es que cuando llegue estaremos agotados completamente, y mucha gente no lo podrá contar, porque en estos 9 años muchos se fueron en el camino, ¿no? Sí, o tiraron la toalla, ¿no? Se están marchando, efectivamente, pero precisamente por ellos que nos han precedido y se han marchado, los que estamos quedando tenemos mucha fuerza, muchas energías. Tenemos a personas como Virginia López Negrete, que se ha molestado en investigar a fondo, es una persona absolutamente decente, íntegra, honesta, que no se deja tozuda, llevar, que es muy tozuda, muy cuando coge algo no lo suelta. muy rockbailer, es muy, sí, yo la, Virginia, tú que eres nos pille, que nos pille. Sí. Y entonces vamos a seguir luchando mientras nuestras fuerzas aguanten, y de momento parece que aguantan. Bueno, quedaos por ahí que tenemos algún comentario más que hacer. Gracias, Flúgerte. 9 de mayo, Virginia, Mila, Hernán, 9 de mayo, macromanifestación de víctimas de Afinsa y de cualquiera que quiera sumarse. ¿Dónde, por favor? Sí, es a las 12 horas, la confluencia de la calle Ríos Rosas con Bravo Murillo. En Madrid. Sí, en Madrid. De allí parte el inicio de la manifestación, repito. Confluencia de la calle Ríos Rosas con Bravo Murillo a las 12 horas. Y finaliza en el Monumento a la Constitución. Lo recordaremos y estaremos ahí. Fantástico. Gracias, Mila, Hernán. Virginia López Negrete, un beso inmenso.